Conectas Podcast. Cuando se fue nomás la señora me agarró un golpe y me metió a ese cuarto con ese señor. Y cuando me escapé del techo y de ahí me empujó diciendo que me moría. Silvia Flores tiene 49 años. Vive en las afueras de Lima, la capital del Perú. La entrevisté en febrero de este año en la casa que alquila junto con sus 4 hijos en un barrio con pistas de tierra. Recordarme el pasado es horrible, señorita. Hasta me da temor llegar a mi tierra. No sé, me siento desesperada, siento que alguien me va a agarrar. Como en una película está mi hermano, como lo han matado delante de mí. A Silvia aún le duele recordar lo que vivió en su niñez. Tiempo atrás lo que pasó ya no es igual, ya ni con mi madre ni con mis hermanos. A los 9 años, Silvia fue raptada por militares en su comunidad, en el distrito de Chungui. Como contamos en el episodio 1 de esta serie, Chungui fue el sitio más golpeado por el rapto de niños durante el conflicto armado de los 80. Los soldados me sacaron de mi pueblo de Belén Chape. A mí de Ayacucho para Lima me trajeron. En 1984, Silvia fue detenida por los agentes del ejército junto con su hermana Celestina. A ambas las llevaron a una base militar, pero después, tras ser separada de su hermana, la familia de Silvia le perdió el rastro y la registró como desaparecida. Les dijeron que la habían arrojado al vacío desde un helicóptero militar. Ellos habían pensado que ya había muerto ya. Ya le habían dicho que del helicóptero me habían aventado. ¿Por qué pensaban que te habían aventado del helicóptero? Tú me cuentas que también viste cuando aventaban a niños del helicóptero. Sí, de los varios niños que lo aventaron del helicóptero. ¿Eran niños pequeños, eran niños grandes? ¿Y por qué los aventaban? De diferentes tamaños, lo que estaban llorando es lo que le aventaron. Ajá, ¿y quiénes los aventaban del helicóptero? Los soldados. Y cuando tú viste eso, ¿qué pensaste? Quedarme callada como el soldadito que decía cállense, cállense. La vida de Silvia en la casa de la madre del militar que la trajo a la capital fue un infierno. No comprendía las órdenes porque solo hablaba quechua. No podía salir a la calle. Dormía en el patio junto con los perros. Todos los días recibía golpes e insultos. No entendía lo que me decían. Ni ella me entendía lo que hablaba ni nada, por eso me pegaba duro, me pegaba. Silvia solo pudo salir de esa casa con la ayuda de un vecino que deslizó una escalera hasta el patio y se la llevó en brazos. El hombre se compadeció al escuchar su llanto, sus gritos. Silvia sufría fuertes dolores porque se dislocó la cadera cuando la madre del militar la arrojó desde el segundo piso. Cuando me empujó del segundo piso, su vecino me lo sacó de ahí. Esa agresión le dejó a Silvia una huella imborrable. Hasta ahora ya me marcó, no puedo, mi pie, mi cadera está roto con clavos, me han dejado. Y cada día más estoy empeorando, ya no puedo hacer mis cosas, ni trabajar, ni nada. Bienvenidos a Raptados, la historia olvidada de los niños de la guerra en Perú, una coproducción original de Ojo Público y Conectas. Soy Elena Miranda, periodista peruana, y en este segundo episodio voy a contarles los sufrimientos a los que fueron sometidos los niños y niñas capturados por militares en medio de la violencia de la guerra contra el terrorismo. Episodio 2. Las explotadas. Y me hacía lavar los pañales. Ay, hasta que no podía más, no sábanas, todo me hacía lavar. 10 de la noche creo que lavando. Tienes que terminar, decía, no podía más. La palma de mis manos se me abrió grandes heridas y me hizo, ¿no? La historia de Silvia es similar a la de Claudia Orihuela, quien hoy tiene 50 años y aún recuerda lo que sufrió cuando tenía 13. Desde Arequipa me cuenta al teléfono que en 1986, junto con sus padres, hermanos y vecinos de la comunidad campesina de Oronjoy, se refugió en el monte huyendo de la violencia de los grupos terroristas, del ejército y de los civiles que formaban los comités de autodefensa. Viene un soldado, ustedes van a ser destinados a cada pueblo, ya van a estar pensando, si no van a morir como aquella sí murió. Mi mamá, ¿qué vamos a hacer, hija? Yo sé que te van a llevar como empleada. Ya me mandarás una carta, algo me mandarás. Sí, mamá. La desaparición de Claudia la conocimos en el episodio anterior. Mientras huía por el monte, los soldados la detuvieron y la llevaron a una base militar.
Allí la encontró un coronel que la llevó a su casa en un cuartel de la ciudad de Ayacucho, pese a que era menor de edad y tenía una familia. Desde ese día, Claudia figuró en la lista de desaparecidos. A veces las comidas sobras te daban, eso comía de las criaturas que quedaban, come eso, qué mala era, ¿no? La señora, y no me trataba así. Y yo más extrañaba pensando en mis hermanos desaparecidos, mi padre y mis hermanos, ¿dónde estarán? Los maltratos que sufrió fueron continuos. Cansada de los golpes y los insultos, Claudia decidió escaparse. Aprovechó un domingo cuando el coronel y su familia se fueron a una fiesta. Dejó la casa, el cuartel militar y esa vida de humillaciones. Salí mirando para atrás, vendrá alguien, un soldado, un socarreta militar, ¿no? Ya vendrá, voltean para atrás, nada, seguí caminando la pista, seguí caminando. Ahí había mecánicos, llegué a un lugar, seguí. Hasta que ya termino, ya llego a las casas que ya habitaban, ya no, ya me perdía. Desaparición forzada, rapto, secuestro, apropiación, robo. ¿Cómo llamar a lo que hicieron los militares al sacar a estas niñas de sus comunidades? Explotación, servidumbre, trabajo forzado, esclavitud. ¿Cómo denominar al destino que le dieron a estas menores que figuraban como desaparecidas para sus familias? Para encontrar algunas respuestas, hablé con Gustavo Campos, que es abogado de la Comisión de Derechos Humanos del Perú. Tendría que evaluarse individualmente cada caso y el contexto en el que ocurrieron para poder tipificar la conducta. Desde el año 2006, la ONG en la que trabaja Gustavo ha denunciado a terroristas y militares por los asesinatos y desapariciones forzadas de pobladores en Chungui en los años 80 y 90. Con la pandemia del COVID-19 en 2020, las investigaciones de la Fiscalía sobre estos hechos se detuvieron. El delito de desaparición forzada de personas, que es un delito que pervive en el tiempo hasta que se logre identificar a la persona, siempre y cuando estos niños de ese entonces y ahora personas adultas estén denunciadas o se les tenga registradas como desaparecidas. Aunque Gustavo es cauteloso, dice que la apropiación de niños por militares puede ser calificada como desaparición forzada temporal, pues en la década de los 80 no estaba tipificado en el Perú el tráfico de personas como delito, algo que sí ocurre en la actualidad. Siempre quería vengarme de ese señor, siempre quería matarlo, porque me engañó, porque sé que ellos mataron a mis padres también. Como Silvia y Claudia, Sonia Orihuela fue sacada de su pueblo en Chungui por un oficial del ejército. Solo tenía 8 años. El militar le engañó diciéndole que le ayudaría a encontrar a Alfredo, su hermano desaparecido por los militares a los 12 años. Pero el hombre la obligó a trabajar como empleada doméstica en su casa, donde intentó violarla muchas veces, hasta que ella escapó. Eso era mi corazón, era rencor nomás, matarlo algún día, sí. Pero después se me fue eso. Sonia dio este testimonio a un canal de televisión en 2004, cuando se reencontró con Alfredo 20 años después. Mientras las niñas fueron forzadas a trabajar en las casas de sus captores, los varones tuvieron otro destino. El modus operandi para llevarlos era más o menos el siguiente. Los militares convencían a los niños detenidos o a las familias de los menores libres de que lo mejor era irse con ellos para escapar de la muerte en medio de la guerra entre terroristas y soldados del ejército y la policía. En esa oferta incluían la promesa de criarlos como si fueran sus hijos. Me dijo que me iba a traer a la ciudad, que como iba a ser como su hijo. Y así es que salimos de la base, salimos en helicóptero hasta Ayacucho. A Lucio también lo conocimos en el episodio anterior. Es hermano de Claudia, tiene 47 años y vive en Lima. En una entrevista telefónica, me contó que en 1986 tenía 10 años cuando le dijo a sus padres y hermanos que iba a recoger yuca para comer algo mientras vivían escondidos en el monte. En el camino lo detuvo una patrulla del ejército y, como su hermana, terminó varios meses viviendo como prisionero en una base militar. Desde ese momento es donde yo vivo en la base, en el cuartel yo he vivido. Con Pelayo, con Úrsula, que también cometía muchas violaciones porque era mujer. El ángel salvador de Lucio fue Félix Aguilar, un enfermero del ejército. Este hombre le ofreció llevarlo a su casa para que no siguiera sufriendo maltratos de los uniformados,
y para que no estuviera expuesto a la muerte por los ataques de los terroristas a la base, considerada un objetivo militar por Sendero Luminoso. Para convencerlo, a Lucio le dijeron que sus padres habían muerto. Desde el inicio que yo me separo, ya las personas que yo me he encontrado ya dijeron que habían fallecido, ¿no? Porque había un enfrentamiento, ¿no? Entonces, algunos han muerto, familiares, algunos se han salvado, no se sabía nada 100%, pero sí decían que ya habían fallecido ya. Tenía que resignarme lo que habían fallecido, ¿no? Padres. El viaje a su nuevo hogar no fue fácil. El enfermero lo escondió en una maleta antes de subirlo a un helicóptero militar. También debió vestirse de soldado para pasar inadvertido, aunque no pudo cambiar sus sandalias de caucho por los botines del uniforme militar. Así llegó hasta una casa en la ciudad de Puno, donde el enfermero del ejército vivía con su esposa y sus 2 hijas. Vestidos como los soldados, así. En la base nos habían cosido un uniforme pequeñito, así. La única diferencia era la hojota y teníamos el pantalón, la camisa y el birreta. Y la pasamontaña más teníamos. Lucio fue registrado como hijo del enfermero y de su esposa. Le pusieron otro nombre, Luis Alberto, otro apellido, Loaiza, y se sumó a la vida errante del militar y su familia que se mudaban a las ciudades donde el ejército lo enviaba. En Lima, ya adolescente, iba a la escuela de noche y de día vendía caramelos en las calles, mientras sus hermanos adoptivos solo se dedicaban a estudiar. Ahí trabajaba vendiendo golosinas en los carros y en el paradero. ¿Y por qué tú trabajabas en la mañana y estudiabas en la noche? Es que yo no era y es que yo no soy hijo, pues. No, yo tenía que trabajar porque yo tenía que aportar a la familia, que la familia son numerosos, ¿no? Entonces sí tenía que aportar y trabajaba de día y de noche iba a estudiar. Una vez, cuando Lucio tenía 15 años, viajó solo en bus para llevarle medicinas a su papá, como llamaba el enfermero. El hombre estaba en una base militar en la selva central, una zona atacada constantemente por los terroristas. Después lo mandan a una base que está en la selva de Huancayo. Una vez fui llevando medicamentos porque estaban asaltando en el camino los terroristas en ese tiempo. No podía llegar los medicamentos y tenía que llevarse escondidos. Entonces yo viajé a llevarle a mi papá al cuartel. Medicamentos llevé y eran para los soldados. ¿Y tú qué edad tenías ahí? ¿Todavía eras chiquito? Ya estaba en primer grado de secundaria. Tiempo después, durante su viaje de promoción del colegio, se escapó para buscar a su abuelo materno. Siempre le decía a su familia adoptiva que recordaba dónde vivía ese abuelo, que su mamá Facunda lo había enviado allí cuando tenía 6 años, pero nunca le hicieron caso. Ese fue el inicio de la búsqueda incesante de su verdadera familia, de dejar de ser Luis Alberto y que lo volvieran a llamar Lucio. Mi papá ha sido apresado el 27 de enero del 1985. Después en Churchihuahua hemos encontrado sus restos después de 26 años. Muchos hemos quedado así prácticamente huérfanos. A sus 51 años, Elvin Jaicuri no ha olvidado lo que vivió cuando era un niño. Su vida cambió para siempre en 1985, cuando los militares asesinaron a su padre José y luego a su hermana Filiberta en Chungui. En ese tiempo, Teniente Aguilar tiende a proponerme para viajar y mi mamá aceptó y tuve que viajar con él como parte de un familiar, como un hijo adoptivo, pero no tenía ningún documento así de justificación de adopción. Hoy, Elvi vive en Ayacucho. Me cuenta por teléfono que en aquellos días, su mamá María Isabel aceptó el ofrecimiento de un teniente del ejército para llevarlo a la ciudad de Ica, con el mismo argumento que le dieron a Lucio, salvarlo de la muerte. Elvin tenía 12 años. Él me dice, hay una propuesta. Bueno, ya pues, dice a tu papá, a tu hermana, pero yo puedo llevarte de alguna manera para que puedas tener la educación, cuidado, y vas a estar muy bien, vas a crecer en Lima, algo así, ¿no? Elvin, que había nacido en una zona altoandina, terminó viviendo en la costa. Por eso, entre otras razones, su vida allí fue muy difícil. En la escuela sufrió bullying y en su familia adoptiva continuos maltratos. Nunca se olvidó de su mamá María Isabel
y tenía la esperanza de volver a verla. Obviamente él como padre le dice, pues yo voy a ser tu papá y francamente te voy a dar educación. Me dejó tenía su esposa y como 3 hijos, de tal manera que una cosa es que cuando tú estás como que creces en la costa y otra cosa es que vayas de la sierra, que nunca a veces estás con tu lengua materna, se te hace difícil hablar el castellano. Y de tal manera que cuando tú estás como en esa zona hay bastante bullying. La mayoría de lo que hemos sido de acá, no solamente yo, sino que todos, en diferentes lugares en las ciudades, hemos sufrido el bullying del serrano, del terruco. Elvin escapó de la casa del militar y se fue a vivir con los padres y los hermanos de este hombre en Palpa, una ciudad cercana. Allí terminó el colegio, estudió en la universidad y cuando se graduó como ingeniero agrónomo, pudo volver a Chungui y reencontrarse con su mamá. Hay un detalle que me llamó la atención cuando hablé con Silvia, con Claudia, con Lucio y con Elvin. Todos me contaron lo mismo, que cuando los militares los sacaron de sus comunidades, vieron a otros niños y niñas en la misma situación. Viajaron con ellos en los mismos helicópteros del ejército y compartieron prisión, abusos y trabajo forzados en los cuarteles. Hasta hoy no saben cuál fue el destino de todos ellos. Yo encontré ese libro, entonces ya lo dije a la doctora Roxana, yo le dije, doctora, aquí está mi nombre y acá dice desaparecidos. ¿Y qué significa eso? Esos son los niños muertos de Ayacucho, me dice. Y si yo no estoy muerto, le digo, ¿quién eres tú?, me dijo. En el próximo episodio vamos a conocer cómo 20 años después de haber desaparecido, algunos de los niños y niñas raptados pudieron reencontrarse con sus familias de origen. 7 años completo que estaba orando, justo parece el Lucio. Ahora vamos a hablar con él, me dice, hable, qué malito su papá, me contesta, no podían ni llorar ni cómo. Parece que él, su voz, todo era, mamá, me decía. Pues, esos reencuentros fueron promovidos a partir de 2003 por la Comisión de la Verdad y Reconciliación de la que participó Sofía Maher. Cuando empezamos a recibir estos testimonios, y hay varios, ya no había tiempo para seguir indagando como una línea de investigación lo que pasó con los huérfanos, pero además, ¿qué pasó con los huérfanos que fueron llevados a las casas de militares sin ningún tipo de registro, sin ningún tipo de control ni protección del menor de parte del Estado? La Comisión de la Verdad también promovió investigaciones judiciales sobre los crímenes ocurridos durante este violento conflicto que dejó más de 69.000 muertos y desaparecidos. Pero en esa búsqueda de justicia nadie se acordó de los niños de la guerra, de los raptados. Raptados, la historia olvidada de los niños de la guerra en Perú. Investigación, Elena Miranda. Guión, Elena Miranda y Leonardo Oliva. Producción sonora y edición, Alexander Velosa. Asesoramiento, Tomás Uprigmi y Darío Fernando Patiño. Acompañamiento editorial, Equipo Conectas. Producción general, Ojo Público y Conectas.